Un cordial saludo a toda la comunidad educativa del municipio de Villavicencio, el departamento del Meta y de cualquier lugar del país. Les habla María Judith Castillo, de la Veeduría Ciudadana de Escuelas y Colegios y agente oficiosa de los estudiantes de los colegios del municipio de Villavicencio, facultad expresamente reconocida por sentencia judicial. El día de hoy, 21 de marzo del año 2026, presento denuncia pública en contra de la Secretaría de Educación Municipal, la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Gestión del Riesgo como principales responsables por no adoptar medidas preventivas y eficaces orientadas a salvaguardar los derechos fundamentales a la vida e integridad personal y educación en condiciones dignas y seguras de los estudiantes. Derechos que están siendo amenazados y puestos en riesgo inminente durante los 5 días a la semana que asisten los menores a su jornada escolar. Esta situación de riesgo se presenta como consecuencia a la cantidad de árboles que se encuentran ubicados tanto en los predios como en los alrededores de los colegios y que están clasificados por autoridad ambiental en alto riesgo de desplome, los cuales hasta la fecha no han sido intervenidos con tala, poda o aislamiento, a pesar que existe una orden judicial. Hago un llamado urgente a los padres de familia y acudientes de los estudiantes de los siguientes colegios: Abraham Lincoln, Catumare, Gilberto Alzate Avendaño, Escuela Normal Superior, Instituto Técnico Industrial, Simón Bolívar, Alberto Lleras Camargo, Antonio Nariño, Antonio Ricaurte Cas, Atanasio Girardot, Guatiquía, Guillermo Niño Medina, John F. Kennedy, Carlos Albán, Isaac Tacha, 6 de abril, Marco Fidel Suárez, Francisco José de Caldas, Agropecuaria Las Mercedes, las sedes del Colegio Alfonso López Pumarejo, Colegio Femenino, Manuela Beltrán, Los Centauros, Departamental de la Esperanza, entre otros. Es importante, padres de familia, estudiantes y comunidad educativa en general, que ustedes tengan conocimiento sobre un hecho lamentable que se presentó en abril del año 2009 en el Colegio Buenos Aires, que está ubicado en las Américas, donde una estudiante de 5 años perdió la vida y más de 15 de sus compañeritos terminaron gravemente heridos como consecuencia de la caída de la rama de un árbol sobre el techo del salón de clase. Tragedia que se pudo haber evitado si las entidades como Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura hubiesen atendido de manera oportuna las diversas peticiones y requerimientos que hicieron los padres de familia para que se talara y podara los árboles que evidentemente representaban riesgos para los estudiantes. Peticiones que definitivamente fueron totalmente ignoradas, como lo que se está presentando actualmente. Advirtiendo la indiferencia institucional y el riesgo al cual se estaban viendo expuestos los estudiantes, y después de haber agotado todas las instancias de reuniones, peticiones con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Gestión del Riesgo, quienes simplemente se excusaban manifestando que no tenían la competencia, que no contaban con los recursos económicos, ni con el personal, ni con la maquinaria para realizar las respectivas podas y talas. En consecuencia, en junio del año pasado, presenté en calidad de agente oficiosa de los estudiantes acción de tutela en contra de estas entidades, solicitando al juez constitucional el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la educación en condiciones dignas y seguras. Derechos que estaban siendo amenazados por la inoperancia y negligencia de la Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura y de la Oficina de Gestión de Riesgo. Con fundamento en la evidencia aportada al proceso, la cual era contundente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio se pronunció en segunda instancia el 5 de agosto del año 2025, amparando los derechos fundamentales
y advirtiendo el riesgo inminente a que estaban siendo expuestos los estudiantes. En consecuencia, el juzgado falló en contra de la Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, vinculando al proceso al municipio de Villavicencio, a la Secretaría de Medio Ambiente, a Cor Macarena y a la Personería Municipal, ordenando en un término no superior a las 48 horas a la Secretaría de Medio Ambiente expidiera, renovara los conceptos fitosanitarios necesarios para iniciar en un plazo no superior a 15 días con las talas, podas o aislamientos de los árboles clasificados e individualizados, priorizando a los colegios Catumare y sus sedes, Abraham Lincoln, Nuestra Señora de la Paz y Buenos Aires, y evidentemente continuar con las demás instituciones educativas que estaban afectadas. El juez requiere a la Secretaría de Educación en los siguientes términos, abro comillas. Numeral séptimo de la parte resolutiva. Requerir a la Secretaría de Educación de Villavicencio para que en el marco de sus competencias continúen adelantando todas las acciones necesarias para garantizar de manera plena los derechos a la educación e integridad de los estudiantes de las referidas instituciones comprometidos como consecuencia de los riesgos injustificados por discusiones administrativas, presupuestales o legales respecto de la autoridad responsable de la tala y poda de las especies arbóreas. Cierro comillas. Ha transcurrido 7 meses y ni siquiera ha sido posible que se cumpla al 100% lo ordenado en la sentencia en relación al colegio, a los colegios priorizados, tanto así que están pendientes algunas talas, tanto en el colegio Catumare como en el colegio Abraham Lincoln, lo que quiere decir que los estudiantes de estas instituciones continúan en riesgo inminente. Es importante, padres de familia y comunidad en general, tener presente que estamos próximos a la época invernal, lo que posiblemente causará el desplome de uno o varios de estos árboles que, reitero, se encuentran clasificados en alto riesgo. El caso más reciente, padres de familia reportados por caídas de árboles, ocurrió en el Colegio Las Mercedes el 14 de octubre del 2025, hacia las 4 de la mañana, como consecuencia de una fuerte lluvia, un árbol se desplomó a unos cuantos metros de la entrada de la institución educativa, siendo esta la única vía de acceso al colegio, causando graves daños a la infraestructura de una vivienda, derribando algunos postes de la luz y obstaculizando la vía de acceso principal hacia el colegio. Pero más que esto, la pregunta que es inevitable definitivamente hacer es qué hubiese sucedido si el árbol hubiese caído sobre las 5:30, 6 de la mañana, teniendo en cuenta que era un día escolar normal, y hubiese caído en ese espacio donde los niños, padres de familia, transitan, igualmente que la ruta escolar. ¿Quién hubiese respondido por una tragedia que se hubiese podido desatar igual o peor a la que se presentó en el Colegio Buenos Aires? Lo más lamentable es que ninguna entidad se hizo presente, solamente una empresa particular del sector fue quien recogió el árbol de la mitad de la vía, porque de lo contrario les aseguro que todavía estaría ahí, a pesar de que oficié, de que les escribí a las entidades accionadas, pero ninguna se hizo presente. Hago un llamado respetuoso, señor alcalde, para que realmente usted se apersone de esta situación, que tome las acciones necesarias. Estamos hablando de cientos, de miles, mejor, de estudiantes que están en riesgo todos los días que asisten al colegio. Es importante que no nos sigamos excusando en que el municipio no tiene recursos para eso. Hace algunos días me reuní con la señora secretaria en ocasión a la falta de trámite, a la falta de cumplimiento de la sentencia y reitero al riesgo en que siguen expuestos los estudiantes. La señora secretaria me informa a través de sus asesoras jurídicas en la reunión
que definitivamente ellos no cuentan con los recursos, con la maquinaria, con el dinero, con el personal, que ellos no cuentan con nada, ¿sí? Y se supone, según las ideas que aportaron sus funcionarios que asistieron a la reunión, que deberían ser los rectores y los padres de familia quienes se deberían reunir para recaudar fondos y mandar a talar y podar esos árboles, ya que reiteran que el municipio no cuenta con los recursos. O que los rectores utilicen los recursos del Fondo de Servicios Educativos. O que iban a esperar a ver si cuentan, literal, con 200 millones de pesos para ver si se puede realizar alguna contratación con una empresa particular para que realice las talas y podas. Pero como no tienen dinero, no se sabrá cuándo se podrá ejecutar. O sea que en consecuencia, si no se toman acciones padres de familia, la Secretaría de Educación, que se supone que es garante de los derechos fundamentales de los estudiantes cuando llegan a las instituciones educativas, función que evidentemente no la tiene presente la señora Secretaria de Educación. En ese orden de ideas, peticioné a los rectores hace aproximadamente un mes solicitando información relacionada con la situación actual de los árboles en los colegios. De los 53 rectores, solamente han dado respuesta a 18 hasta la fecha. Lo que quiere decir la indiferencia institucional, la orfandad en la cual se encuentran los estudiantes. Es mi deber, padres de familia, ponerlos a ustedes en conocimiento, por favor, para que se tomen las acciones. No esperemos a que un grave accidente se presente para que después no nos estemos lamentando. Quedo muy atenta, me pueden contactar al número que aparece registrado en la pantalla para ver qué medidas se van a tomar y cuáles son los compromisos por parte del señor alcalde, de la Secretaría de Educación y demás entidades accionadas y vinculadas a este proceso. Hago un llamado respetuoso al señor personero, quien se supone que era garante del cumplimiento de esta sentencia judicial, pero hasta el momento no ha sido así. Agradezco la atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.